la gente se puede rebelar contra la autoridad delegada o las autoridades delegadas por Dios. Y hay muchas maneras de hacerlo. Hay muchas maneras de hacerlo. Una haciendo lo que la gente quiere hacer. Otra es pensando que por qué no tiene un mejor puesto en la iglesia. Y otra es pensando que podría hacer mejor las cosas que todos los demás. Y este fue uno de los casos, lo que pasó aquí justamente con Coré y con todas estas personas que fueron contaminadas por causa de estas personas. Así es que vamos al capítulo 16 de Números, por favor. Y quiero que abran bien sus oídos y sus corazones a todo lo que vamos a ver. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví y Datán, y Abiram, hijos de Eliab, y O, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de ustedes. Porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Fíjate, déjame repasar nada más algo de lo que vimos la vez pasada. Esta gente aparentemente estaba defendiendo a la congregación, a la asamblea de los israelitas. Y aparentemente ellos estaban del lado de Dios, poniendo a Moisés y Aarón en mal delante de toda la gente porque ellos estaban defendiendo a la congregación. Este espíritu tan espantoso de estos que se levantaron en contra de Moisés y en contra del liderazgo de Dios, instigaron a la gente a voltear sus ojos en contra de aquel que Dios o de aquellos que Dios había levantado, porque Moisés no quiso ningún puesto, ni Aarón tampoco, fue Dios el que los puso. Esta es la diferencia entre el que se pone y el que Dios pone. Y cuando Dios pone a alguien o cuando Dios levanta a alguien, no es fácil saber a quién levantó Dios. No es tan fácil saberlo. Porque ahora todo el mundo es levantado por Dios. Y Dios me puso y Dios me dio. Y oímos muy común, es muy común esa frase. Pero la realidad es que cuando Dios pone a alguien o cuando Dios levanta a alguien para llevar a cabo la voluntad de Él, cuando lo afrontan o lo enfrentan de una manera como lo hicieron con Moisés, en realidad están enfrentando a Dios, no a Moisés. Entonces esta gente se puso de esta manera y creían o hicieron pensar a los demás que ellos estaban haciendo algo malo con la congregación. Entonces, con respecto a esta seria rebelión narrada aquí en el capítulo 16, ya hablamos de los rebeldes, ahorita solamente leí esto para introducirlo. Hablamos también de la causa de la rebelión y de la reacción de Moisés, pero ahorita quiero que veamos la intervención de Dios, cómo Dios juzgó este asunto. Ya vimos la causa por la que se rebelaron, quiénes eran los rebeldes, cómo reaccionó Moisés, pero ahora veamos cómo intervino Dios, que esta es la parte fuerte y la parte importante. Y vamos al versículo 19, por favor. Escuchen, por favor, y sigan la lectura en sus Biblias o acá si la tienen. Ya Coré había hecho juntar contra ellos, ¿a quién? Toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Fíjate, ninguno de ellos podía acercarse ahí. Ese era un lugar donde ellos no se podían acercar. Ese era el lugar de los sacerdotes, de algunos de los levitas, pero más del sacerdocio y de Moisés. Pero esta gente puso ahí a todos y dice, Coré había hecho juntar contra ellos a toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Bueno, Dios le dijo, traigan incienso, vamos a ofrecerlo delante de Dios y que Dios diga. Y entonces dice que la gloria de Dios apareció a toda la congregación y Jehová habló a Moisés y a Aarón. Qué interesante, no habló con Coré, habló con los que él había llamado, no habló con los otros, el Señor. Y dice, apártense de entre esta congregación
y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron, Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Y entonces Jehová habló a Moisés diciendo, habla a la congregación y diles, apartaos de alrededor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Híjole, imagínate que estos cuates están súper envalentonados, están poniendo en contra a la congregación de los que Dios había levantado, y ellos todavía se atrevieron a decir, pues vamos a la presencia de Dios y que Dios juzgue. ¿Cómo se atrevieron a decir eso? Pero se atrevieron a decirlo. Y llegan ahí y Dios ni siquiera se dirige a ellos, se dirige a los que levantó y les dijo, háganse un ladito porque a todos ahorita los voy a desaparecer. Y el corazón de Moisés y el corazón de Aarón era con mucho amor para ellos y empezaron a interceder por aquellas personas que no habían decidido o solamente habían sido como traídas como borreguitos a lo que estos habían hablado. Y entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abiram, y a los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos y no toquéis ninguna cosa suya para que no perezcáis en todos sus pecados. Dice, háganse a un lado, no toquen nada, suelten todo lo que tengan de ellos. Dice, y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán, de Abiram en derredor. Y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Qué tremendo. Y dijo Moisés, en esto conocerán que Jehová me ha enviado para que hiciera todas estas cosas, que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres murieren estos, o si ellos al ser visitados la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciera algo nuevo, y la tierra abriera su boca y se los traga con todas sus casas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! No sé si capten la escena. Y aconteció que cuando cesó él de hablar, si yo hubiera sido Abiram, le hubiera dicho, sigue hablando, por favor, para que no pase lo que va a pasar. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, y abrió la tierra su boca, y los tragó a ellos y a sus casas, y a todos los hombres de Coré, y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron en medio de la congregación, los desapareció Dios. Qué tremendo. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían, no nos trague también la tierra. Imagínate qué susto. Eran muchos, era un campamento grande. ¿De qué tamaño crees que se tuvo que abrir un boquete en la tierra para que todos cayeran vivos ahí? Y luego la tierra se cerró así. Esto fue una situación muy, muy tremenda. Muy tremenda. Y todo Israel y los que estaban alrededor de ellos huyeron, diciendo que nos trague también la tierra. Luego, también salió fuego delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Híjole, la tienda de Abiram y de Amat y del otro fueron tiradas ahí, de estos tres hombres, pero los 250 que estaban ofreciendo incienso, para Juárez también. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que no tome los inciensos de en medio del incendio y derrame más allá el fuego, porque son santificados. Los incensarios de estos que pecaron contra sus almas, y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar, por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová, son santificados y serán como señal a los hijos de Israel. Y el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce con que los quemados habían ofrecido y los batieron para cubrir el altar, en recuerdo para los hijos de Israel de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sea como Coré y como su séquito, según se lo dijo Jehová por medio de Moisés. Déjenme hacer un paréntesis aquí. ¿Se acuerdan cuando estudiamos los salmos? No sé si se acuerdan. Cuando estudiamos los salmos, vimos cómo es que había
gente descendiente de Coré más adelante que fue restaurada por Dios. Alguien quedó de ellos, que más adelante fue restaurada, y fueron ellos una gente que amó a Dios de una manera muy especial. Eso lo vimos en los Salmos, no voy a ahondar en eso, pero qué tremendo es cómo Dios juzgó este pecado de ellos. La misericordia tan grande de Dios que la descendencia de estos, lo que quedó de ellos, Dios lo restauró más adelante. Bien, así hasta el versículo 50 vemos, dice, después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión cuando la mortandad había cesado. Fue un tiempo difícil, un tiempo duro, un tiempo de cosechar lo que se había sembrado. Independientemente, mis hermanos, de lo que suceda en la tierra, escuchen esto que les voy a decir, independientemente de lo que suceda en la tierra, el gobierno de Dios aún permanece. Amén. No importa qué veamos aquí, no importa que nuestro gobierno esté aprobando los matrimonios homosexuales, que estén violando todo lo que están violando, no importa lo que acontezca aquí. El gobierno de Dios todavía está y permanece. Y no solamente sobre su casa, que es la iglesia, sino el gobierno de Dios permanece sobre todo el mundo, sobre todo el mundo. Así es que si tomamos en cuenta y basamos nuestro estudio de la historia en lo que hemos observado de la situación mundial que estamos viviendo y la situación de nuestro país, tenemos la certeza, mis hermanos, de que todo está bajo el gobierno de Dios. No va a pasar nada sin que Dios en su soberanía no lo permita. Así es que no debemos asustarnos, no debemos tener miedo de lo que está pasando, solamente debemos saber que Dios gobierna. Y si Él gobierna tu vida, tú tienes que estar en paz con Dios, porque si Él gobierna tu vida, tú sabes que Él gobierna el mundo también. Si Él puede gobernar tu vida, Él gobierna el mundo también. Así es que tenemos paz con Dios mediante el gobierno de Dios. Así es que debemos creer que todas las cosas, incluyendo, mis hermanos, el juicio de Dios, están bajo el control de Dios, dependen de Él y están en sus manos. Si un día viene un juicio sobre este país, que seguramente va a venir, no nos debemos asustar, porque Dios está gobernando y Dios tiene en sus manos todas las situaciones. Ahora mira, en el capítulo 16 de Números, el juicio de Dios es un juicio triple. Fíjate, viene de la tierra, del cielo, y viene del interior de las personas. La tierra se abrió, dice aquí la escritura, tragándose a algunos de los rebeldes. Luego descendió fuego del cielo consumiendo a muchos otros rebeldes. Y finalmente, lo que había quedado en el interior de otros rebeldes, produjeron una plaga que les causó la muerte. Esto está ahí en lo que ya no leímos. Coré hizo juntar contra Moisés y Aarón a toda la asamblea, no solamente su compañía o el séquito que él tenía, que le estaban siguiendo la corriente, y los juntó a la entrada de la tienda de reunión, dice el versículo 19. Y esto obligó a Dios, mis hermanos, a salir y aparecer delante de ellos a través de su gloria a toda la asamblea. Dice que la gloria de Dios estaba ahí. Y el hecho de que Dios apareciera de esa manera fue un evento, mis hermanos, que tiene mucho significado. Era lo que veíamos hace ratito. Jehová habló a Moisés y Aarón diciendo que se separaran de en medio de esa asamblea para poder consumirla en un momento. Fíjate, versículo 20 y 21. Mira, ¿por qué no habló con Coré? ¿Por qué no fue con Coré y le dijo, Coré, arrepiéntete de este mal que estás haciendo? Dios ni siquiera los tomó en cuenta. Déjame decirte algo que tal vez muchos no han percibido o no se ha percibido. Muchas personas que supuestamente piensan que Dios les habla, realmente Dios no les habla. Ahora tú dirás, pero es que Dios no nos habla a todos. Sí, Dios nos habla a todos. Pero hay veces en que muchos cristianos quieren tomar un rol que no les corresponde o que no ha sido realmente o verdaderamente la voluntad de Dios, sin un deseo de su propio corazón que no tiene que ver con Dios,
pero ponen a Dios como que Dios inspiró esa situación. Y ese ha sido uno de los, entre tantas cosas más, de los grandes errores en el cristianismo. Quiero que pienses por un momento si has tenido toda esta experiencia contigo mismo y tal vez con otros cristianos, de haber oído estas palabras. Dios me dijo, yo sentí a Dios. Y que viene el tiempo y pasa el tiempo y pasan los años y pasan más años y tú no ves ningún fruto ni se ve ningún resultado de acuerdo a ese sentir. Y uno dice, oye, entonces ¿de dónde vino este sentir? Pues quién sabe. ¿Qué habrán pensado la descendencia de Coré? Perdón, todos los que Coré y Coré mismo instigó. Cuando dijeron que ya basta, Moisés, de hacer lo que estás haciendo con esta congregación, que son todos ellos santos. Y luego meten a Dios y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Como diciendo, ¿por qué eres tú como el jefe o como el que da aquí la orden, ¿no? Las órdenes. Obviamente, Moisés no daba órdenes raras, Moisés no daba sus órdenes, ¿me explico? Ahí se ve la carne y aquí podemos distinguir lo que es la carne y lo que es el espíritu. Una persona en la carne te va a mandar a hacer cosas, ¿no? O sea, es mandado, trae esto aquí, pon allá, agrúpense a hacer esto, ahora vamos a hacer aquello. Pero una persona que es guiada por Dios, la voluntad de Dios, enseña al pueblo. Eso es diferente. Tenemos que distinguir entre estas dos cosas. Ningún líder es jefe de los demás. Es alguien que lleva a cabo la voluntad de Dios y la vive junto con la iglesia y enseña a la iglesia la voluntad de Dios y la viven juntos. La otra situación no viene de Dios, es algo solamente del hombre. Entonces Moisés lo quisieron hacer ver como que estaba sobre la congregación de Dios, como diciendo, oye, tú eres, aquí te crees como el jefe, pero Moisés nunca hizo las partes de un jefe. Siempre Moisés consultó a Dios para todas las decisiones que traía este pueblo. Y la misión de Dios a través de Moisés era sacar al pueblo del desierto para heredar la tierra prometida que Dios le había dicho a Abraham que le iba a dar a él y a su descendencia. Moisés no los puso a ver, vamos a hacer artesanías de oro para venderlas en los tianguis de los beduinos y a ver si sacamos fondos para levantar el tabernáculo. Eso no hacía Moisés. No lo hizo Moisés. ¿Qué hizo Moisés? Decirle lo que Dios le decía. Eso es lo que hizo. Él no tenía su propia voluntad puesta sobre el pueblo de Israel. Era Dios el que estaba moviendo al pueblo de Israel. Y todos los mandamientos y toda la guianza que Moisés dio venía de Dios, no de Moisés. Eso es importante que lo entendamos. Entonces, dice aquí la escritura que Jehová habló a Moisés y a Aarón diciéndoles que se pararan de en medio de la asamblea para poder consumir a todos estos en un momento. Y entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros y dijeron, oh Dios, Dios de los espíritus de toda carne, cuando un solo hombre peque, ¿te airarás contra toda la asamblea? Es interesante cómo se dirigieron Moisés y Aarón a Dios, como el Dios, dice aquí la escritura, de los espíritus de toda carne. La asamblea era una entidad que estaba constituida de carne, pero todos los que estaban en la asamblea tenían un espíritu. Ahora, Dios no es el Dios de la carne del hombre, sino Dios es el Dios del espíritu del hombre. Ese es Dios. Dios es el Dios del espíritu del hombre, no de la carne del hombre. Dios y la carne no se llevan. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces Dios es el Dios del espíritu de todos nosotros. Dios es el Dios de tu espíritu, del espíritu de tu carne, y de mi espíritu, del espíritu de mi carne. Ahora, Coré, Datán y Abiram, esto es lo que se me hace raro, no tuvieron ningún temor de lo que habían hecho.
jamás pidieron misericordia, jamás aceptaron que estaban mal, jamás se dieron cuenta o no se dieron cuenta de lo que estaban haciendo. Ellos con sus mujeres, sus hijos y sus niños salieron y se pusieron a la entrada de sus tiendas, dice el versículo 27. El hecho de que sus tiendas estuvieran juntas indica que ellos tenían una relación pues muy cercana, aunque pertenecían a distintas tribus: Coré, la tribu de Leví, Datán y Abiram, que era la tribu de Rubén, y su relación era bastante estrecha. Ahora, cuando la tierra se abrió, todos ellos se encontraban en el mismo lugar: Coré, Datán y Abiram, con sus mujeres, sus hijos y sus niños, y todos los hombres de Coré, dice, y todos sus bienes fueron tragados por la tierra y descendieron vivos al Seol. El Seol es una palabra hebrea que equivale a la palabra griega Hades. Así es que ellos descendieron justamente al Seol o al Hades, que es un lugar donde están las almas y los espíritus de los muertos. Cuando tú descanses en el Señor, tú te vas a ir a un lugar que se llama el seno de Abraham, a esperar la resurrección de los muertos. Ahí vas a descansar. Ahí voy a descansar yo, por la gracia de Dios. Ahí vamos a descansar, y el Hades es el lugar donde descansan las almas de Dios ahora, o las almas de los hombres. Y dice la Escritura que está dividido en dos el Hades: el lugar de tormento y el lugar del seno de Abraham. Y una cima enorme separa al uno del otro. Entonces estos bajaron directo para allá. No sé de qué lado quedaron, si del lado donde estaba Abraham o del otro lado, pero la cosa es que descendieron al Seol vivos, dice la Escritura. Ahora, es algo tremendo aquí, que ellos fueron directamente sin tener que morir. Dijo Moisés: si yo estoy equivocado y Dios no me ha hablado, que ellos sigan lo que todo el hombre debe seguir, ¿no? Sus vidas hasta que se acabe. Si no, algo raro va a pasar aquí. Y pasó. Descendieron vivos al Seol, dice la Escritura. El Hades, mis hermanos, quiero insistir en esto, es una cárcel temporal. Esa parte, no el seno de Abraham, es una cárcel temporal, y el lago de fuego es la prisión final. Entonces, creo yo que los que perecieron ingresaron a la cárcel temporal. ¿Para qué? Para esperar ahí el encarcelamiento final y definitivo en el lago de fuego. Ellos descendieron ahí sin morir físicamente, y esto fue algo nuevo hecho por el Señor. Esto, fíjate, los versículos 29 y 30 del 16 dice así: y si como mueren todos los hombres murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciera algo nuevo, ¿qué fue algo nuevo? Que descendieron vivos sin morir al Hades o al Seol. Qué tremendo, ¿no? Entonces Dios hizo algo nuevo ahí. Este fue un gran milagro, ¿o no? En el sentido negativo, pero fue un milagro. Esta es probablemente la única vez que seres humanos han sido castigados de tal manera. Fue fuerte esa rebelión. Después de que la tierra se tragó a la familia, o a las familias de Coré, Datán y Abiram, quedaron aún los 250 seguidores de Coré. Esos también, pero eso los alcanzó otra cosa. Ellos eran líderes, dice la Biblia aquí, de renombre, que habían sido escogidos de entre toda la congregación. ¿Y qué nos muestra esto? Que la rebelión, mis hermanos, se había generalizado, aún al grado de ser una rebelión universal. Inmediatamente después de que la tierra se tragó vivos a los tres líderes, descendió fuego de Jehová y consumió a los 250 hombres, dice aquí la Escritura, que presentaban incienso. Este fue el segundo aspecto del juicio de Dios. Ahora, con los incensarios de los 250 hombres que habían pecado contra sus almas, o sea, contra sí mismos, dice aquí la Biblia que hicieron láminas batidas, para cubrir el altar como señal para los hijos de Israel y como recordatorio para ellos de que ningún extraño que no fuere de la descendencia de Aarón se acercara para quemar incienso delante de Jehová, para que no fuera como Coré y como su compañía. Bueno, los 250 hombres fueron consumidos por el juicio de Dios,
Y luego, con los incensarios de ellos, se hicieron láminas batidas para cubrir el altar. Entonces, cada vez que el pueblo se acercaba al altar para presentar sus ofrendas, se acordarían de la rebelión y del juicio que Dios trajo a Coré y su compañía. Ellos se acercaban al altar a ofrecer la ofrenda y decían: híjole, aquí está la señal de esta rebeldía, yo no voy a ser rebelde nunca. Aquí hay algo interesante. El apóstol Pablo, cuando habla de los escritos antiguos, de todas estas cosas, dice que esas cosas se escribieron para que nosotros, poniendo como ejemplo la rebeldía de los israelitas, dice: para que nosotros no caigamos en semejante ejemplo de desobediencia. Entonces, aquí vemos que la historia del pueblo de Israel puede ser como la historia de tu vida y de mi vida, y puede ser como la historia de lo que hacemos cotidianamente. Pero en esta historia del pueblo de Israel vemos varios signos de mucha resistencia a la voluntad de Dios, tal como la vemos en nuestra vida diaria. Yo aquí te exhorto a que leas la Biblia, te exhorto a que tengas comunión con Dios, pero yo no sé qué hagas tú en tu vida diaria. No sé a qué le das prioridad, no sé a qué se incline tu corazón, yo no sé. Pero si tú no miras los ejemplos que están aquí en la Escritura, para entender que Israel inclinó su corazón a otra cosa que no era Dios, y que inclinaron sus corazones hacia otros blancos que no tenían que ver con la voluntad de Dios, ellos cerraron el blanco. La pregunta es: ¿hacia qué inclinamos nuestro corazón? ¿Hacia dónde estamos inclinados? ¿Qué es lo que hacemos de nuestras vidas en realidad? ¿Quiénes somos? Y eso es algo que nos tenemos que plantear cada uno de nosotros. Así es que cada vez que leamos la Biblia debemos decir: esto se escribió para que yo no caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Esto está escrito aquí para que yo no haga lo mismo que estos israelitas rebeldes hicieron. Ahora, el juicio de Dios fue por causa de esta rebeldía de Coré, y todos los que siguieron a estos rebeldes sufrieron la misma consecuencia. Se pone de manifiesto en todo esto que estamos viendo la naturaleza rebelde e insumisa del pueblo de Israel. Muchas veces pensamos que Dios va a salvar a todo Israel, y Dios tiene un remanente judío, porque no por ser israelita serán salvos. Pero en esta parte vemos que después de ese doble juicio, todos los hijos de Israel se tranquilizarían y se doblegarían por el miedo de lo que había pasado. Sin embargo, pensaríamos que ellos iban a decir: híjole, qué ejemplo tan terrible, yo ya no voy a ser así, pero ese no fue el caso. La naturaleza rebelde aún permanecía en ellos, y esta naturaleza rebelde quedó justamente descubierta. En el versículo 41, esto no lo leímos, pero déjame leértelo, del 41 al 43, no, espérame, del 41 al 50, ya hasta finalizar. Dice: al día siguiente ¿de qué? Oye, si tú y yo viéramos que aconteciera algo así, que se hundiera, no sé, toda la Vicente Guerrero, y nosotros estaríamos así, estaríamos tomando Valium o por lo menos un diazepam para un té de azar o algo así, ¿no? Tendríamos pesadillas, algo pasaría, porque lo que vieron no fue cualquier cosa. Luego un fuego salió del cielo y ¡pum!, se acabó a los que faltaban. Pero mira, dice aquí: al día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel, ¿qué hizo? Murmuró contra Moisés y Aarón diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Entonces, pobre Aarón y Moisés.
Toda esta gente aborregada, boba, rebelde, contumaz, dura de cerviz, necia, malagradecida con Dios. Léete el capítulo 7 del libro de los Hechos y te vas a dar cuenta que Esteban, cuando hace una historia delante de los que lo querían matar o de sus matadores, habla de todo esto y les dice: ustedes así como aquellos necios y duros de cerviz, así eran estos judíos, impresionantemente necios. Al día siguiente empieza la murmuración contra Moisés y Aarón. Y aconteció que cuando se juntó la congregación, fíjate, al otro día, no sé quién la instigó aquí, pero a ver si vemos ahorita, contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión y aquí la nube lo había cubierto y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron a Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión y Jehová habló a Moisés diciendo: apartados en medio de esta congregación. Y ahora sí, van todos para abajo. Y otra vez se postraron sobre sus rostros y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario, pon en el fuego del altar, dice, y pon en el fuego del altar, sí, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. O sea, empezó a haber un juicio y yo digo, tan necio es el hombre, que vemos que la situación va mal y todavía le echamos más lumbre ahí. Qué difícil es el hombre, o somos los seres humanos dentro de nosotros. En verdad, qué difícil, o qué difíciles. Fíjate, entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700. Habían muerto un día anterior 250 más Coré y sus familias. Y aquí ya había más, había miles de muertos ya. Dice, por la rebelión de Coré. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión cuando la mortandad había cesado. La escritura nos enseña, mis hermanos, Jesucristo dijo, no es lo que entra en el hombre lo que lo contamina, sino lo que sale del hombre. Y cuando comienza a hablar lo que sale del hombre, habla de muchas cosas, pero hay más cosas que hay en el corazón del hombre que salen del hombre y contaminan al hombre. Esto tal vez no lo hemos tomado en serio, pero déjame decirte algo, nuestro corazón está más contaminado de lo que nos imaginamos. Tú dirás, será el tuyo y el tuyo también. Somos seres humanos. Y si nuestro corazón no es cuidado y no es puesto delante de la presencia de Dios todos los días, a lo mejor hasta varias veces al día, tenemos que entregar nuestro corazón a Dios porque de Él salen muchas cosas raras. Y muchas de ellas aparentemente buenas como las de Coré. Porque han maltratado así a la congregación de Jehová y se han puesto sobre ella. Era algo bueno para los otros de decir, oye, si es cierto, Moisés, creo que nos has hecho mal. Y tan es así que después cayeron otros 14,000 y pico de gentes. Porque pensaron que era verdad las mentiras que salían del corazón de Coré que contagiaron a todo el mundo. Entonces, una de las cosas que debemos cuidar es nuestro corazón. El corazón es la entrada a la vida de Dios. Si tu corazón está en Dios, Dios puede entrar. Si tu corazón está en Cristo, Cristo puede llenarte. Pero si tu corazón no está en el Señor, no eres nada. El corazón abarca toda la parte del alma que incluye tus pensamientos, tus decisiones, tus sentimientos. Y también incluye la conciencia. La naturaleza rebelde todavía permanecía en ellos y quedó al descubierto, según lo que acabamos de leer. Fíjate, la murmuración del pueblo contra Moisés y Aarón demuestra que su rebeldía no había sido sometida ni había sido subyugada por Dios.
¿qué hay en nuestro corazón que pensamos que estamos tan bien ya, pero que realmente no ha sido sometido a Dios ni ha sido subyugado por Dios? No lo sé qué haya. Cada uno debe examinar su corazón. Pero a veces quedan vestigios, hermanos, tan difíciles que todos los días de nuestra vida tenemos que trabajar en todo esto, en nuestra propia vida interior. A todos nos debe parecer increíble que ellos pudieran murmurar contra Moisés y Aarón de esta manera después de lo que habían pasado. Esto nos muestra lo ciego que eran, lo necio que eran, lo contumaz que eran y lo rebelde que eran. En ese momento, Moisés y Aarón toman medidas de emergencia. Dice aquí la escritura, bueno, no lo dice así, pero esto fue lo que hicieron. Versículo 45. Ellos dos se postraron sobre sus rostros, Moisés y Aarón, y después Aarón pone fuego en el altar del incienso, echó incienso encima del fuego, llevó el incensario pronto a la asamblea y se puso entre los muertos y los vivos para hacer expiación por ellos, dice aquí la escritura. Y entonces la plaga o la mortandad cesó. Aún así, 14,700 personas murieron. Este fue el juicio de Dios que efectuó sobre el pueblo rebelde mediante lo que brotó de su interior. En el capítulo 17 se nos habla de algo muy hermoso. Y al leer este capítulo, podemos ver que el resto del pueblo aún no había sido subyugado todavía. Dios había efectuado un juicio milagroso en 3 aspectos. Los había juzgado por medio de la tierra, el fuego y con una plaga que venía a acabar con los que necesitaban ser acabados. Y cualquiera de estos juicios debió haber sido suficiente para que ellos doblegaran, se humillaran y llevarlos a postrarse delante de Dios y arrepentirse y adorar a Dios. Pero definitivamente ellos no lo habían hecho. Ahora, ellos deberían haberse doblegado después del tercer juicio, pero aún después del tercer juicio, dice aquí la escritura, el pueblo todavía se quejó. Versículo 13 del capítulo 17, dice: cualquiera que se acercare, el que viniera al tabernáculo de Jehová, morirá. ¿Acabaremos por perecer todos? Están hablando ellos. Entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo: he aquí nosotros somos muertos. Perdidos somos, por supuesto que sí, todos nosotros somos perdidos. Cualquiera que se acercare, dice, y el que viniera al tabernáculo de Jehová morirá. ¿Acabaremos por perecer todos? Esta era una murmuración. Esta era una terrible situación de un pueblo que no entendía. Ahora diríamos, ¿qué pueblo tan difícil? No es el pueblo, eso está reflejando quiénes somos nosotros. Somos difíciles de entender las cosas de Dios. Difíciles. Las podemos estar oyendo por años, pero como yo tengo ya algo aquí, eso es lo que voy a hacer. No me importa si Dios dice que no, si no está de acuerdo a la escritura, lo voy a hacer. El problema no es el pueblo de Israel aquí, el problema es que esta lección está reflejando quiénes somos nosotros realmente, quién es el ser humano. Es impresionante. Fueron tan osados en su rebelión, no importándoles si ellos iban al Seol o al lago de fuego, que arriesgaron sus vidas, arriesgaron incluso sus almas. Se rebelaron contra Moisés, contra Aarón y acabaron por rebelarse contra el mismo Dios Jehová. Esto muestra cuán perversa es la naturaleza rebelde de la humanidad caída. Es terrible, hermano. La humanidad sin Cristo es lo peor que puede haber y puede existir en este planeta. La humanidad sin Cristo, una humanidad sin temor a Dios, una humanidad sin Dios y alejada de Dios. Ahora, si consideramos la manera en que Dios juzga, vimos que Dios ejecuta su juicio desde 3 direcciones: la tierra, el cielo y desde el interior, porque empezaron a morirse. Uno se abrió la tierra, otros cayó fuego y otros empezaron a morir desde el interior de los rebeldes. Bueno, sin embargo, las personas rebeldes no son sometidas con esto.
o por esto. De hecho, según el relato bíblico, Dios nunca ha sometido, a subyugado a las personas por medio del juicio. Después de los 1000 años, mis hermanos, de purificación en el milenio, el linaje humano continuará revelándose. Apocalipsis dice que después de que hubo una mortandad, una guerra, unas señales terribles de terremotos y de 1000 cosas, y cuando se suelte Satanás, la humanidad seguirá rebelándose contra Dios. Entonces, los juicios, estos juicios, no acaban con eso. Entonces uno puede decir, pues ¿quiénes somos? Un engendro del mismo diablo. ¿O qué piensan ustedes? Esto se muestra con lo necio que somos, aún en las pequeñas cosas. Que Dios nos ayude y nos libre a todos. Hermanos, tenemos que trabajar en nuestra vida interior mucho. Dios no va a traer respuestas mágicas. Ay, Señor, ya me sacó esto y ya se fue. No, Señor, eso va a regresar si no te cuidas. Necesitamos trabajar mucho en nuestra vida interior y necesitamos trabajar diario en esa labor de colaborar con Dios para no permitir que la naturaleza rebelde que todavía está aquí pueda salir y se pueda manifestar. Necesitamos trabajar mucho con todo eso. Ahora, después, es interesante que en Apocalipsis 20 vienen 1000 años de purificación en el milenio. El milenio va a ser una etapa donde el reinado de Cristo y de todos los que vencieron van a reinar con Él con justicia en esta tierra. Todos decimos, Señor, ven y que tu justicia... Sí, que venga el Señor, sí que esté la justicia, pero mi hermano, necesitamos empezar a practicarla. Necesitamos empezar a vivir la justicia de Dios. Eso tiene que ser nuestra práctica de todos los días. Y después de que haya habido estos 1000 años en la tierra donde no va a haber enfermedad, donde todos van a adorar a Cristo, donde las naciones van a preguntar dónde está aquel, y los sacerdotes hebreos que queden ahí, que salgan, van a decir, yo los vamos a llevar y les van a ministrar, y los correyes que van a ser también parte de la iglesia, los que van a estar ahí, van a llevar a la gente al conocimiento de Cristo. De repente algo va a pasar otra vez y la gente se va a volver a rebelar contra Dios. Esta raíz de rebeldía que Satanás metió en el hombre es algo horrible. Después de leer un pasaje como el de Números capítulo 16, a lo mejor algunos podrían cuestionarse el amor de Dios. Pues no, que Dios es tan bueno, se comió a todos, hasta los niños se los llevó. Podríamos cuestionar la misericordia y la bondad y su perdón. ¿Por qué Dios perdonó a los israelitas que habían pecado, pero aún así los castigó? Bueno, creo que para poder contestar esto, mis hermanos, debemos darnos cuenta de que según la enseñanza de la Biblia, el perdón de Dios se manifiesta en diversas maneras. Una de ellas es el perdón otorgado por medio del castigo. Entonces, ¿a poco Dios perdona cuando te castiga? Por supuesto que sí. Fíjate, yo soy padre de 3 hijos. Y muchos aquí son padres de niños todavía, de niños chiquitos. Si tú eres un padre que entiende que tu hijo tiene que tener límites y que no debe sobrepasar esos límites, entonces tú vas a saber que le tienes que aplicar ciertos castigos y ciertas disciplinas a tus hijos para que ellos puedan obtener tu perdón o su reivindicación contigo. Ok, hijo, no sales en 3 días a jugar porque no hiciste esto que debías de haber hecho, y es la segunda o tercera vez que te lo digo, entonces no sales. No sales en 3 días.
Una vez que él dice, está bien, lo admito y bla, 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 se reivindica contigo y tú le puedes dejar salir al cuarto día a jugar. ¿Por qué? Porque ya cumplió su disciplina. Entonces Dios castiga o Dios perdona por medio de castigos. Pues si Dios no castiga, Dios sí castiga. Por supuesto que Dios castiga. Muchas de las enfermedades que tenemos son un castigo de Dios. Entonces eso lo decían los monjes en el siglo, no sé qué siglo, pero lo decían. Pero ¿sabes qué? Si tú eres una persona que lee la Biblia con cuidado, te vas a dar cuenta cómo Dios mandaba lepras. En algunas personas, uno de ellos fueron los hermanos de Moisés. Cómo Dios mandaba plagas y cómo Dios mandó enfermedades en muchos lugares. Otras veces Satanás era el que ataba a las personas y les metía una situación así, pero otras veces no. Entonces, yo me doy cuenta de esto. El pecado es tan grave que muchas veces las enfermedades que padecemos son por causa de los pecados. No digo que siempre, pero muchas veces el pecado trae una consecuencia que a algunos hasta les va a costar la vida. Ejemplo, los Corintios. ¿Qué pasaba con los corintios? Pablo les dice que por su manera de comportarse, Dios les metió una disciplina. 3 categorías de disciplina. Unos están débiles, dice el apóstol Pablo. Otros están enfermos. Y otros ya duermen. Es decir, Dios dijo, mejor ya vente para acá, hijo, porque estás muy mal. Acá te voy a terminar de disciplinar, en algún lugar vas a rostizarte un ratito ahí y ya vemos. El purgatorio, no el purgatorio, pero Dios mejor los quitó. Entonces, una de las maneras como Dios perdona es a través del castigo. Escuche esto. Para Dios una cosa es perdonar y otra es castigar. En situaciones especiales Dios perdona, pero Él perdona por medio del castigo. Así es que en este podríamos decir que es un perdón que va acompañado de castigo. Dios me perdonó, pero estoy debilitado. Dios me perdonó, pero estoy decaído. Dios me perdonó, pero lo que hice me ha deprimido mucho. Y tú dices, ¿por qué Dios no te levanta? No te va a levantar. No te va a levantar. Esa depresión te viene de parte de Dios y viene de parte de Él para que tú te des cuenta que muchas de las cosas que has hecho no son tan livianas como piensas que son. Así es que, bueno, eso por poner un ejemplo, ¿no? Una depresión. Ahora, debemos tener un temor santo delante de Dios. Debemos postrarnos, debemos humillarnos delante de Él y orar y decirle, Señor, ten misericordia de mí, porque solo tu misericordia puede resguardarme y conservarme en tu gracia. Solo tu misericordia. Hemos hecho lo malo, hemos hecho lo duro, lo difícil, y solo la misericordia de Dios nos puede guardar y nos puede conservar ahí. Así es que vamos a entrarle a Números 17, al fin que tenemos todavía 45 minutos, no, tenemos ya muy poco, pero vamos a entrarle al 17 de Números. Aquí vemos, es interesante este capítulo porque vemos la vindicación de Dios, pero antes de poder considerar este asunto de la vindicación de Dios, tenemos que ver algo acerca de los descendientes de Coré que me gustaría decirles a ustedes. Números 16 parecía indicar que toda la familia de Coré, como lo dice aquí, incluso sus niños perecieron, pero en Números 26:11 nos dice que los hijos de Coré no murieron. Vamos por favor a Números 26:11. Aquí quiero que veamos esta parte de Dios que tal vez no conocemos. ¿Cómo dice ahí? Qué interesante, ¿no? Ellos o no participaron en la conspiración y rebelión o acataron lo dicho por Moisés en el capítulo 16, versículo, bueno, por ahí, déjame ver, el 26. Y habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos y no toquéis ninguna cosa. Yo creo que ellos se corrieron y dicen, mi papá pecó, ¿te ves? ¿Ve? Y se echaron para allá. Y se fueron para allá.
La cosa es que ellos no murieron. Ahora mira, en Primera de Crónicas, vamos ahí por favor, del capítulo 6 del 33 al 37. Estos pues con sus hijos ayudaban, de los hijos de Coat, el cantor Emán, hijo de Joel, hijo de Samuel, hijo del Cana, hijo de Jeroam, hijo de Eliel, hijo de Toa, hijo de Suf, hijo del Cana, hijo de Mahat, hijo de Amasai, hijo de Elcana, hijo de Joel, hijo de Azarías, hijo de Sofonías, hijo de Tahat, hijo de Asir, hijo de Ebiasaf, hijo de Coré. Llega hasta Coré, la descendencia. En este registro de la genealogía de Samuel, se nos dice, porque este es el contexto, Samuel era un descendiente de Coré. Qué interesante. Que Samuel era un descendiente de Coré. Aquí en esta parte de la escritura tenemos esta revelación tan interesante. Coré aspiraba al sacerdocio. Fíjate, era una posición más elevada. Esta fue su bronca y su rebeldía en los tiempos de Moisés. Y eso fue lo que instigó al pueblo, o con esto instigó al pueblo para rebelarse contra Dios. Él no lo consiguió, él se rebeló. Sin embargo, Samuel, uno de sus descendientes muchísimos años después, llegó a ser sacerdote, no luchando por el poder, sino ofreciéndose a sí mismo como un nazareo. Cuando yo estaba viendo todo esto, en verdad mi corazón fue conmovido por la misericordia y por la gracia de Dios. Fíjate, la rebeldía puede hacer estragos, pero cuando tú dedicas tu corazón a Dios, Dios hace algo. Dios te considera, o Dios considera a tus hijos para sus planes. Pero si tú quieres seguir la vía, tu propia intuición o tus propios métodos para lograr algo, estamos más que perdidos. En este tiempo, pasando el tiempo, Samuel fue un sacerdote de Dios. Y él ofreció su corazón y su vida como un nazareo. Acuérdense cuando hablamos de los nazareos, que era santificarse para Dios y dedicarse para Dios. Así es que Samuel no solamente fue un sacerdote, sino Samuel en realidad fue un gran profeta de Dios. Samuel fue la transición entre una situación de un sacerdocio viejo como Elí y sus hijos, un sacerdocio reprobado delante de Dios, y un nuevo sacerdocio, una nueva era en el sacerdocio. Y Samuel fue como esa transición, ese medio de una transición de un sacerdocio viejo a un sacerdocio renovado. Es como Juan el Bautista, él fue el que estuvo en medio de una situación del antiguo pacto al nuevo pacto. Él no estuvo ni en el antiguo ni en el nuevo, sino fue un mediador, fue un precursor de Jesucristo, y fue la persona que Dios seleccionó para utilizarla en esa transición en donde el Mesías iba a venir. Aquí lo mismo pasó con Samuel. El sacerdocio viejo, el sacerdocio que Dios ya no estaba congraciado con él, se acabó, y él comenzó por medio de Samuel una nueva etapa. Además, en el Salmo 88, vamos al Salmo 88, fue escrito por Emán, que fue un descendiente de Coré y fue nieto de Samuel. Bueno, vamos a 2 Crónicas 6:33. Por favor. 2 Crónicas 6:33. Este fue el salmo que nombramos en aquel entonces. ¿Cómo dice ahí? Vamos a leerlo todos. 1, 2, 3. Tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y harás conforme a todas las cosas por las cuales hubieren clamado a ti el extranjero, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre
y te teman así como tu pueblo Israel, y sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo he edificado. ¿Qué versículo te dije? El 37, por favor. Hasta el 37. Una, dos, tres. Ya lo leímos esto, ¿no? El 34. Ok, una, dos, tres. Si tu pueblo saliera a la guerra contra sus enemigos por el camino que tú les enviares, y oraren a ti hacia esta ciudad que tú elegiste, hacia la casa que he edificado a tu nombre, tú oirás desde los cielos la oración y su ruego, y ampararás su causa. Si pecaren contra ti, pues no hay hombre que no peque, y te enojares contra ellos, y los entregares delante de sus enemigos, para que, lejos o cerca, el 37, y ellos volvieren en sí a la tierra donde fueren llevados cautivos, si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de su cautividad, y dijeren, pecamos, hemos hecho inicuamente, impíamente hemos hecho. Mira, es interesante que en esta parte que acabamos de leer, tú y yo encontramos una oración de reivindicación para aquel que ha sido rebelde a Dios o aquel que ha pecado. Aquí encontramos en... No, es que leímos mal, mi hermano. A ver, pon Primera de Crónicas. ¿Quién está haciendo ahí? Ya ves, por no asistir tanto aquí a la congregación. Ya nos confundes a todos, manito. Vamos a Primera de Crónicas, discúlpenme. Esta es una oración que hay mucho que hablar de ella, pero no es lo que quiero ver ahorita. Ahorita quiero ver la genealogía. ¿Listos? 33 al 37. Ok, todos. 1, 2, 3. Ok. Ahora, el hecho de que Dios librara a los descendientes de Coré nos permite ver algo bien importante, la misericordia de Dios. Uno de los descendientes de Coré llegó a ser, mis hermanos, un gran profeta, fue Samuel, y también él desempeñó y participó en el sacerdocio. Pero otro llegó a ser un salmista y otro llegó a ser uno de los escritores de uno de los salmos más impresionantes que hay. Y fue un cantor y músico del templo. Entonces, en esta historia del Antiguo Testamento podemos ver que Dios es severo con algunos, pero al mismo tiempo misericordioso con otros. Si tú y yo hemos de experimentar la misericordia o su severidad, ello depende de cómo nos comportamos. Yo veo aquí algo tremendo. Fíjate, los hijos de Moisés, yo admiro mucho a este legislador, a Moisés. Admiro muchas cosas de él, no tanto de él, sino, digo, este hombre en verdad vio a Dios. Él vio a Dios, un día se puso ahí en medio y vio por lo menos su espalda, pero la vio. Y hablaba cara a cara con Dios. Sin embargo, nada de sus hijos se dice, o por lo menos no hay algo bueno, relevante con respecto a sus hijos, más que apoyaron algo malo cuando los hizo sacerdotes uno de las tribus, creo que fue Dan, que no se quería ir a reunir a Silo, donde Dios había dicho que se tenían que reunir. Pero de los descendientes de Coré, vemos que viene algo bueno y Dios tiene misericordia de ellos. Así es que aquí aprendemos algo importante, que si tú y yo hemos de experimentar la severidad o la misericordia de Dios, depende de cómo nos comportamos, si conforme a lo que Dios habla o nuestro comportamiento es diferente a ello. Y termino con esto, para continuar después con todo el capítulo 17. Solamente una introducción. Números 17, mis hermanos, es un capítulo que lo podemos ver como la vindicación de Dios. Después de que Dios ejecuta su juicio
Él siempre viene a vindicar, Él siempre viene y acomoda las cosas. Por lo tanto, su juicio y su vindicación nunca deben ser separados. De hecho, el juicio de Dios es una forma de vindicación. Gracias a Dios que somos juzgados. Yo he aprendido esto. Mira, cada vez que voy a la presencia de Dios a orar, a considerar la Escritura y a meditar delante de Dios y a estar en su presencia a través de la palabra, yo sé que voy a un juicio de Dios. Porque Dios me enjuicia. ¿Nunca has visto esa parte en tu vida íntima con Dios? Que la palabra de Dios te enjuicia y dices, híjole, o sea, perdón, Señor. Pero Él mismo te enjuicia y luego restaura tu vida. Entonces el juicio y la vindicación tienen que ver principalmente con el aspecto positivo. Por el lado negativo, en el capítulo 16, Dios juzgó a Coré, a Datán, a Abiram y a los demás rebeldes, incluyendo a aquellos 250 que lo siguieron de la asamblea. Al ejecutar este juicio, Dios ejerció toda su justicia. Pero en el capítulo 17, Dios vindicó de una manera positiva a Aarón y a Moisés, que eran su autoridad delegada delante del pueblo. Entonces, siempre que viene el juicio de Dios, la vindicación de Dios también está ahí a un lado. Y nunca debemos separar el juicio de la vindicación. Y yo te recomiendo, mi hermano, yo sé que hay unos aquí que tal vez ni leen la Biblia y ni les importa lo que estamos hablando, pero hay otros que sí les importa lo que estamos hablando y están aquí sinceramente. Entonces, yo lo que te quiero recomendar, al que quiera oír que oiga, es que cuando vayas a la presencia de Dios, sepas que tu comunión con la palabra te va a juzgar. Pero que en ese mismo juicio viene la vindicación cuando tú te arrepientes, cuando la misericordia de Dios está ahí y es restaurado nuevamente en tu corazón delante de Dios. Amén. Vamos a dejarla hasta ahí y vamos a continuar primero Dios el miércoles con el capítulo 17. Yo no quiero orar ahorita, quiero pedirles a 2 o 3 de ustedes que oren con respecto a lo que vimos.